Buenas tardes, Andrei. Un segundo mientras le comparto Buenas la tardes, senador. presentación. ¿Listo? Vamos compartiendo. Ok, perfecto. Muy bien, Andrei. ¿Comenzamos? Exacto. Comenzamos. Perfecto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia programada para el día de hoy en el rango horario entre 3 y 4 de la tarde. Le agradezco la invitación al Ministerio de Producción, a la Mancomunidad Regional de los Andes, a CAMEX y a el emprendimiento, en este caso, del manejo de Innovate Perú dentro del Ministerio de Producción, de este ciclo de conferencias vinculadas justamente a la reactivación. La conferencia sobre la cual vamos a trabajar en este rango horario entre 3 y 4 de la tarde lleva como temática principal la elaboración de estructura de un plan de negocios enfocándonos en una orientación al rubro de comercio exterior. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que vamos a ver el día de hoy en este rango horario entre 3 y 4 de la tarde va a ser la elaboración de la estructura básica o la estructura principal en base a la cual se puede constituir un plan de negocios. En este caso vamos a tratar de orientarlo al mercado internacional. Sin embargo, la estructura de plan de negocio que vamos a construir podemos también trabajarla sin ningún tipo de problema con un impacto dentro de nuestro mercado local o dentro del mercado nacional. ¿Ok? Así que con ello, recuerda, vamos a construir la estructura base de la cual parte un plan de negocios de manera estándar. Esa estructura de plan de negocios puede ser aplicada sin mayor tipo de problema a un emprendimiento al cual tenga como punto principal de segmento de clientes en mercado local o mercado nacional, pero también puede utilizarse para ofrecer determinada oferta comercial al mercado internacional, construyéndose de dicha forma un plan de negocios orientado al rubro de comercio exterior. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de esta temática, de este taller. Yo soy administrador de empresas de profesión, tengo una segunda carrera en negocios internacionales, un máster en emprendimiento e innovación, justamente por ello que trabajo dentro del proceso de implementación y mejora continua, construcción de planes de negocios, ofertando, claro, este tipo de enfoque a la creación de una propuesta comercial para el mercado local o internacional. Actualmente trabajo como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Trabajo también como columnista de opinión en el Diario Oficial del Peruano, en el rubro empresarial, en gestión corporativa, y ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNED. Muy bien, comenzamos. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna consulta a lo largo del desarrollo de esta conferencia, por favor, tomen nota de todas esas consultas. Al final vamos a tener entre 10 a 15 minutos para poder atenderlos con cualquier tipo de inquietud o cualquier información adicional que puedan requerir de manera complementaria a la temática de esta conferencia. Muy bien, como punto de partida, si nos vamos a enfocar el día de hoy en construir la estructura base para un plan de negocios, lo primero que debemos tener en cuenta es sí o sí, identificarnos con la información o el contenido que va a existir dentro de dicho plan. ¿Cómo es esto, profesor? Si vamos a construir o vamos a elaborar, diseñar un plan de negocios, al menos hoy enfocarnos en la estructura base de dicho plan de negocios, lo que debemos tener en cuenta es que ese plan de negocios en este momento viene a ser un plan. Pero dicho plan de negocios, una vez concretado la elaboración de dicho plan, una vez habiéndose ya confirmado la viabilidad técnica, la viabilidad financiera, la viabilidad en el mercado de dicha construcción de propuesta comercial dentro del plan, ese plan va a ir avanzando poco a poco hasta llegar a un siguiente paso que viene a ser la ejecución del plan de negocios
a través de un emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a enfocarnos ahora en construir la estructura del plan, debemos tener en mente que no solamente estamos construyendo información documentada, ¿ok? Nuestro trabajo, nuestra labor en este preciso momento en la construcción de la estructura del plan, en este momento se enfoca en la estructura y después se enfocará en la construcción del plan que viene a ser el documento oficial. Sin embargo, nosotros desde un inicio debemos tener en claro que dicha estructura para el plan de negocios, que luego evolucionará al plan de negocios, no va a quedar simplemente en un documento, sino que ese plan de negocios se construye con la intención de llevar a la vida real la ejecución de ese plan en un emprendimiento. Por ende, debemos ser bastante conscientes desde el inicio, en el momento en que construimos la estructura del plan, de que dicha información no debe ser solamente información de carácter, entre comillas, podríamos llamar, formal, sino que debe ser información bastante precisa, información bastante cercana a la realidad. Y ese es uno de los principales puntos en los cuales se encuentran dificultades al momento de construir un plan de negocios. Porque te encuentras con la siguiente disyuntiva. Tengo información, profesor, información formal, información de carácter oficial, información que viene de fuentes secundarias, información que he podido recopilar de instituciones serias, información actualizada. ¿Es esa información la que debo utilizar para construir mi plan de negocios? En teoría sí, pero no debes pasar por alto que no solamente necesitas un aspecto formal, sino que necesitas también un proceso de acercamiento mucho más directo a la realidad, al entorno en el cual se desenvuelve, en el cual se desempeña el segmento de clientes a quien apuntas a ofrecer una oferta comercial que podría ser traducida en un bien tangible o en un servicio. Por ende, nuevamente recuerda, cuando construyas ese plan de negocios, lo primero que debes tener en cuenta es que dicho plan en determinado momento va a dar el siguiente paso y va a dejar de ser simplemente un documento para dar origen a un emprendimiento, dar origen a la creación de una empresa. Por ende, desde un inicio, cuando construyes el plan de negocios, debes tener en cuenta que ese plan de negocios no es solamente una simple tarea, no es solamente una simple labor en la cual debes seguir pasos establecidos de manera ordenada y estructurada y obtener esa información de manera formal. Debes también tener cierta orientación a que dichos datos, dicho contenido, dicha información, no debe ser solamente obtenida a través de fuentes secundarias de información. ¿Qué es una fuente secundaria de información? Una fuente de información que ya existe, ¿ok? Una fuente de información, datos que ya existen. No exactamente orientados al plan de negocios que estás construyendo, pero es información que suma, es información de carácter oficial, es información que viene de fuentes confiables. Esa fuente secundaria puede ser de carácter gratuito, se recurre, por ejemplo, a información, base de datos, reportes de instituciones estatales, o puede provenir también de una fuente privada, ¿no? De un centro especializado de investigación de mercados, empresas que se dedican a comercializar data vinculada a investigación en determinados puntos, segmentos de clientes, etcétera. Entonces, recuerda, fuente secundaria de información, fuente de información que ya existe en el mercado. ¿Me ayuda y suma para mi plan de negocios? Sí. ¿La fuente secundaria de información está relacionada directamente con lo que busco? No. Es información que ya existe, información que vas a tomar para incorporarla al plan, pero adaptarla a tu plan. Fuente secundaria de información, profesor, ¿es gratuita o involucra un pago de por medio? Ambos. Es gratuita si la formación la obtienes directamente de instituciones del Estado.
Y esa información que tiene un costo de por medio si es que la adquieres directamente de una empresa privada que se especializa en comercializar este tipo de estudios. Pero recuerda, ese plan de negocios no solamente va a tener de carácter formal información o data que proviene de fuentes secundarias. ¿Qué necesitas incluir en ese plan de negocios? Información que viene de fuente primaria. ¿Y qué es la fuente primaria de información que voy a incorporar en mi plan? La fuente primaria de información viene a ser toda la recopilación de data que vas a hacer de manera directa, ¿ok? Ya no a través de una fuente secundaria, una fuente que ya existe, sino fuente primaria involucra que tú salgas directamente a obtener esa información de el mismo segmento de clientes. Por eso es que el plan de negocios incorpora ambos tipos de información, fuente primaria y fuente secundaria. Y toda esa información va a llevar a que tu plan de negocios esté basado o enfocado en aspectos formales y puntuales con data extraída de fuentes confiables de información como instituciones aliadas, así como empresas privadas especializadas en realizar ese tipo de actividad, así como también va a tener el enfoque que has podido construir a través de las fuentes primarias de información, donde tú directamente has podido obtener, recopilar dicha información del segmento de clientes, del entorno, del espacio geográfico, donde aplicaría a futuro dicho plan de negocios ya como un emprendimiento. Pero, profesor, bueno, hasta el momento ya entendí que sí, requiero necesariamente trabajar con las dos fuentes de información. Por un lado, fuentes secundarias, que son las de acceso mucho más rápido, pueden ser gratuitas o pueden ser pagadas. Y por otro lado, tengo las fuentes primarias de información donde voy a tener que involucrarme directamente para, a través del manejo de algunas herramientas, obtener dicha información. ¿Qué herramientas? Encuestas, entrevistas, aplicar el desarrollo, por ejemplo, del design thinking, el prototipado, etcétera. Toda esa información va a ser incorporada en el plan de negocios, pero el plan de negocios es mucho más complejo que simplemente la extracción de información de fuentes primarias y secundarias. El plan de negocios va a involucrar lo que ves en esta imagen. Por un lado, la generación de la idea de negocio, el estudio de mercado para segmentar a mis clientes. Va a requerir también proyecciones en cuanto a qué, profesor. Por ejemplo, el punto de equilibrio, el flujo de ingresos y egresos. ¿Qué más va a incluir? Mi plan de negocios también va a incluir información relacionada a la valoración de mi emprendimiento. ¿Qué más va a incluir, profesor? El equipo de trabajo, ¿okay?, con el que vas a llevar a cabo dicho emprendimiento, es decir, con el que ejecutarás el plan de negocios finalmente como emprendimiento. ¿Qué más va a incluir ese plan de negocios? Probablemente también la evaluación de un impacto ambiental. ¿Qué más va a incluir, profesor? El manejo de indicadores, el manejo de matrices, indicadores, métricas. ¿Qué más va a incluir, profesor? Todo lo que se encuentra en la fase de planeación. Visión, misión, objetivos, metas, estrategias, valores, tácticas, poda, pestel. Así es como en realidad se construye un plan de negocios, obteniendo información de carácter vinculado a una fuente primaria y a una fuente secundaria. Ambos tipos de información se complementan, se cruza esa data, se cruza esa información, de modo tal que tenemos ya un enfoque o una perspectiva que aplica directamente a datos que hemos podido obtener de manera formal de una fuente secundaria oficial y también se ajusta a la realidad que nosotros hemos podido percibir directamente cuando aplicamos las fuentes primarias. Vamos un paso más allá. Como mencionamos hace un instante, ese plan de negocios no debe ser creado simplemente con la intención de cumplir una tarea, cumplir una actividad. Desde un inicio, al momento en que construyes el plan de negocios, debes tener en cuenta que si bien es cierto, es un documento escrito, de ese documento escrito viene a ser el paso previo
de la creación, de la ejecución de un emprendimiento, ¿no? Del nacimiento de una empresa. Porque si interpretamos solamente el concepto de plan de negocios, lo primero que vamos a pensar es, bueno, es un documento escrito donde se plasma la propuesta de viabilidad de un modelo de negocio a través de una oferta comercial que puede ser un bien o servicio orientado, destinado a un segmento de clientes en particular en determinado rubro. Pero lo estaríamos viendo simplemente como un documento. ¿Ok? Eso si pensamos solamente en plan de negocio, pero desde un inicio recuerda ya que ese plan no es solamente una tarea, no es solamente una actividad documentaria. ¿Ok? Entonces, ese plan de negocio, si bien es cierto, sí, inicialmente es un documento escrito, pero un documento escrito que tiene tal grado de importancia que en determinado momento va a llevar al nacimiento o al surgimiento de un emprendimiento. Ese plan de negocios presenta una idea de negocio, pero a través de la idea también presenta un modelo de negocio. ¿Qué diferencia existe entre la idea y el modelo que voy a incluir en el plan? La idea de negocio viene a ser la forma en la cual tú planeas, sí o sí, atender una necesidad, un deseo o un problema, el cual has podido identificar en un segmento de clientes en particular. Ahora, profesor, pero en esa presentación de idea de negocio, ¿yo qué debería hacer? Usted me acaba de decir que puedo identificar necesidades, deseos y problemas. Es obvio que pensemos primero que esas necesidades, deseos y problemas pueden ser atendidos de manera directa por nuestra propuesta comercial, sí, pero hay una gran diferencia. Alcanzar o satisfacer una necesidad en un cliente es algo bastante básico, es algo muy general. Es más, una necesidad básica se puede satisfacer con más de una alternativa comercial en el mercado. Satisfacer un deseo. Bueno, muchas veces el segmento de clientes puede tener un deseo que puede ser fugaz. Lo que desea el cliente hoy, de repente ya no, en 2 semanas, 3 semanas, en un mes, en 3 meses. Así que lo ideal sería no enfocarnos tanto en necesidades básicas o generales, porque se pueden satisfacer inclusive hasta con productos sustitutos y no solo con la competencia. Tampoco sería lo ideal enfocarnos a los deseos de los clientes, puesto que no existe un cliente 100% fiel o leal a una marca, a un producto. El cliente puede cambiar de gustos, puede cambiar de, por ejemplo, seguimiento de tendencia de algún tipo de producto por moda, por tendencias comerciales, gracias a la globalización, y dejar de desear un producto de manera fugaz. Así que lo prioritario acá es enfocarte más que en una necesidad o en un deseo, en un problema. ¿Ok? ¿Por qué un problema? Porque entre atender una necesidad, deseo o problema, el cliente mil y un veces va a preferir primero resolver un problema. Su prioridad de gasto va a ser en atender un problema, donde no va a dudar en adquirir un producto, un bien o servicio, cuando piensa en un problema. ¿Cuándo va a ser urgente para él desembolsar un monto de dinero por un producto? Sea este un bien o servicio, por un problema, no tanto por una necesidad básica o un deseo. Esa es la parte de la presentación de la idea de negocio. Y esa idea de negocio se plasma en dicho plan. ¿Y qué viene a ser el modelo de negocio? El modelo de negocio es cómo se ejecuta dicha idea, cómo se construye dicha propuesta comercial y cómo es que se construye todo el plan de trabajo para finalmente entregar dicho producto en las manos del segmento de clientes. Todo el camino, todo el recorrido que hay que seguir. Todo eso aparece en el plan de negocios. Ahora, ¿qué más aparece en dicho plan? La evaluación de la rentabilidad económica. ¿Qué quiere decir esto, profesor? La parte final del plan de negocios, ¿no? La evaluación financiera, evaluar el BAN, el COC, el TIR, el WAC. ¿Qué son eso, profesor? Son indicadores que me van a servir para identificar si realmente vale la pena no invertir en mi plan de negocios. La responsabilidad social. También es importante incluir responsabilidad social en el plan de negocios.
La viabilidad operativa. ¿Qué tan viable operativamente es el hecho de que yo pueda construir este producto? Es decir, todo suena muy bien en el plan, pero ¿es viable que pueda construirlo de manera operativa? Bueno, por la tecnología que hay en el país, no se puede. Entonces no habría viabilidad operativa. Sostenibilidad ambiental de un negocio. Acá justamente se trabaja con la construcción de una matriz de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Una matriz en la cual vamos a poder mapear cada uno de nuestros procesos para ver si de alguna forma impacta o no en nuestro ecosistema, en el factor aire, agua, suelo, ¿ok? Ojo, estamos apenas en la parte inicial de qué es un plan de negocio. Todavía no estamos construyendo la estructura del plan, pero acá ya nos vamos haciendo una idea de todo lo que va a involucrar dicha estructura. Ahora, también debemos considerar que ese plan de negocios, una vez que ya se encuentre elaborado o construido, nos va a servir, en primer lugar, como plan de negocio ya validado para atraer inversionistas, personas que estén dispuestas a invertir con nosotros e iniciar con la creación de este emprendimiento, gracias a que se ha podido demostrar la rentabilidad económica, la responsabilidad social, la viabilidad operativa y que es un proyecto sostenible, ¿no? Es un plan de negocios sostenible. ¿Para qué más me sirve este plan de negocios? No solamente para atraer inversionistas, sino también, si es que yo prefiero no atraer un inversionista, sino trabajar solo mi emprendimiento, buscar un financiamiento para el mismo. ¿Cómo así, profesor? Imagina lo siguiente, si en la actualidad es complicado para una empresa que ya existe en el mercado acercarse a una entidad financiera, sea un banco, una caja, una cooperativa, sí es bastante complicado cumplir con determinados requisitos para adquirir financiamiento. ¿Qué tan difícil puede ser para una persona que aún no tiene un negocio en marcha, sino solamente un plan, buscar y obtener ese financiamiento para dar inicio a la creación de su emprendimiento? Es mucho más complicado. Por eso es que el plan de negocios, si lo has desarrollado de manera correcta y se ha podido evaluar la viabilidad en todo sentido, a nivel de rentabilidad económica, responsabilidad social, a nivel operativo y es sostenible con el medio ambiente, tendrías la posibilidad de que, gracias a dicho plan de negocios, podrías conseguir financiamiento para que ese plan pueda conformarse ahora no solamente de manera documentaria, sino hacerse realidad a través de un emprendimiento. Y para conseguir ese financiamiento, no solamente en el banco, en una caja, en una cooperativa, sino también a través de programas como el de Innovate Perú, como Startup Perú, que son dos iniciativas del Ministerio de Producción. Ese plan de negocio puede participar de un concurso donde, si es demostrada realmente la rentabilidad económica, responsabilidad social, viabilidad operativa, sostenibilidad ambiental, puedes adquirir dentro de esa postulación a Innovate Perú o Startup Perú, dos iniciativas del Ministerio de Producción, asesorías, consultorías para poder mejorar el plan de negocios e inclusive, si resultas ganador en el primer lugar dentro de cada uno de los concursos, puedes recibir el financiamiento directo, ¿no? Como parte de qué? De una iniciativa del Ministerio de Producción. Así que date cuenta también que se puede conseguir ese financiamiento partiendo de un plan de negocio muy bien constituido. ¿Qué más, profesor? Ese plan de negocios también me permite ordenar las operaciones de la empresa, es decir, tener un checklist, ¿ok? De todas las actividades que yo debo desarrollar o debo llevar a cabo de manera ordenada para que dicho plan se pueda ejecutar, ¿no? Construir un cronograma de trabajo, ordenar todas las operaciones internas de la compañía a través también de procesos de flujograma para cada una de las áreas. El plan de negocio también me va a permitir anticiparme a problemas que puedan existir actualmente en el mercado o frente a no solamente problemas actuales,
sino amenazas que podrían surgir a corto, mediano o largo plazo. Pero no solo amenazas, sino también me puede permitir aprovechar oportunidades. Recuerda que ese plan de negocios sirve para que yo pueda anticiparme a los problemas, porque en ese plan de negocios yo he construido un FODA, conozco mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En dicho plan de negocios yo voy a construir el análisis PESTEL, también denominado CEPTEL, donde voy a estudiar las variables del macroambiente externo. ¿Como cuáles, profesor? La variable política, económica, social, tecnológica, ecológica, legal, y ver cómo es que impactan actualmente y podrían impactar a futuro en la actividad comercial de mi empresa. Todo esto me va a permitir reducir al máximo el riesgo. ¿Para qué más sirve este plan de negocios? Para implementar y controlar el avance de mi empresa en cada uno de los pasos que yo debo seguir para ejecutar ese emprendimiento ya dentro de un mercado definido. Vamos a comenzar con la estructura de dicho plan de negocios. Lo primero que vamos a hacer, recuerda nuevamente, lo que vamos a hacer ahora es construir la estructura del plan de negocios de manera estandarizada, ¿ok? Vamos a construir la estructura del plan de negocios de manera estandarizada. ¿Qué quiere decir de manera estandarizada? Que esta estructura de plan de negocios puede aplicarse para el mercado local como para el mercado internacional. Lo primero que debemos hacer. Ojo, nuevamente, esta es una estructura propuesta que podría ser aplicada para el mercado local o para el mercado internacional. ¿Ok? Es una estructura que, bueno, a mi parecer, la experiencia que he manejado hasta el momento en el desarrollo de construcción de planes de negocio y emprendimiento e innovación, funciona. Pero nuevamente, no existe una estructura definitiva para un plan de negocios, no hay una estructura única, inclusive en los centros de estudio, en universidades, en institutos, en escuelas profesionales, no existe una única estructura de plan de negocio. Yo he tratado de construir aquí un esquema en el cual se incorporan capítulos y secciones de manera ordenada en base a mi experiencia profesional. Pero recuerda nuevamente, no existe una estructura única para un plan de negocios. Por ejemplo, en el capítulo 1, trabajaríamos en base a la identificación de una oportunidad en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? En el capítulo 1, lo que tendríamos que hacer es identificar una oportunidad en el mercado. Una oportunidad. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, profesor? ¿Cómo puedo identificar una oportunidad en el mercado? En la sección 1.1, yo propongo que se trabaje primero en la generación de una idea de negocio. Pero ¿cómo vamos a generar dicha idea de negocio? Muy sencillo. Recuerda lo siguiente. Para construir el plan de negocios, tú necesitas recurrir, como hemos mencionado hace un instante, a fuentes secundarias y a fuentes primarias. Si yo lo que necesito en este momento es identificar una oportunidad, voy a tener que recurrir a ambas fuentes. En la sección 1.1, primero voy a generar la idea de negocio. Pero ¿cómo genero una idea de negocio? Primero debo describir el problema, deseo o necesidad que voy a atender o resolver. En realidad, un cliente trabaja más en base a necesidades o problemas, no mucho en base a deseos, porque en realidad el cliente a veces no sabe lo que desea hasta que lo ve. Por eso es que no lo he considerado acá. Pero cuando interactúes con tu segmento de clientes, lo que vas a encontrar es que el cliente se mueve en base a tres iniciativas: necesidades, deseos o problemas. Lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, es describir la necesidad o problema que nosotros hemos podido identificar en el mercado que requiere ser atendida. Es decir, vamos a buscar acá una oportunidad. Nuestra oportunidad va a ser la identificación de esa necesidad, deseo o problema. Profesor, ¿y cómo voy a encontrar esa información?
A través de fuentes secundarias, lo que vas a poder obtener como fuente confiable de información, recuerda fuente secundaria, información que ya existe, lo que vas a poder encontrar aquí como necesidad o problema a través de fuentes secundarias debe ser, sí o sí, comparado con la información que vas a obtener a través de fuentes primarias. Por ejemplo, a través de fuentes secundarias de información, ¿cómo hago para conocer las necesidades y problemas de un segmento de clientes en particular? A través de estudios de mercado que comercializan algunas empresas, a través de información que ya existe en instituciones del Estado, por ejemplo, en la base de datos del INEI, en la base de datos que maneja, por ejemplo, PROMPERÚ, dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y a través de fuentes primarias, ¿qué es lo que puedo hacer para identificar esas necesidades, deseos o problemas? Yo sugiero trabajar a través de una fuente primaria de información para identificar esa necesidad, deseo o problema con la herramienta de Design Thinking. En este caso, el Design Thinking. El Design Thinking viene a ser una metodología ágil. ¿Y qué es una metodología ágil? Una metodología ágil viene a ser la aplicación de un método que permite levantar información en tiempo real de manera rápida, pero complementaria al plan de negocios. Es decir, no trabaja solo, no trabaja aislado el Design Thinking. ¿Cómo funciona el Design Thinking? Se forma a través de 5 procesos clave. El primero de ellos, la fase de empatía. Tienes que salir, relacionarte con ese segmento de clientes y levantar la mayor cantidad de información posible. Fase número 2 del Design Thinking, identificación del problema. Una vez que yo ya pude relacionarme con ese segmento de clientes, ya pude insertarme, interactuar, empatizar con ellos, yo he podido levantar una gran cantidad de información. En la fase 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar la necesidad, deseo, problema. Como profesor, de toda la información que yo ya obtuve, ahora tengo que identificar necesidades, deseos y problemas y enfocarme principalmente en los problemas. Profesor, pero hay más de uno. En el más próximo a atender, en el más urgente, en el que demanda mayor inmediatez. O si no, en el problema que como punto de partida genera todos los demás problemas. En esta sección, entonces, 1.1.1, tienes que describir el problema, necesidad o deseo. Te sugiero trabajar siempre en base a problemas. ¿Cómo puedo saber cuál es el problema que aqueja a un segmento de clientes en particular? A través de fuentes confiables de información de carácter secundario, que pueden ser reportes, informes del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, información que puedo extraer directamente del INEI, información del Ministerio de Salud, fuentes secundarias de información. ¿Y cómo lo hago a través de fuentes primarias? A través del uso de esta metodología ágil denominada Design Thinking, donde las 2 primeras fases son las que te van a ayudar en este punto. La primera de ellas, la fase de empatía, acercarte, aproximarte y levantar la mayor cantidad de información posible de ese segmento de clientes. Obviamente esto no es tan sencillo, existen herramientas para aplicar la fase de empatía. Una de ellas, por ejemplo, las neuronas espejo. ¿En qué sentido, profesor? Debes levantar la mayor cantidad de información posible sin que ese segmento de clientes sepa que estás levantando información. Es decir, aquí no sirve aplicar entrevistas ni encuestas. Porque si tú vas a levantar información directamente del segmento de clientes con una entrevista o encuesta, acuérdate que los seres humanos por naturaleza somos sociables y siempre buscamos aprobación. Si yo te predispongo en el hecho de que voy a realizar una entrevista, una encuesta para levantar información de tu persona, lo primero que vas a tener en cuenta es que vas a buscar aprobación. Es decir, es muy probable que puedas condicionar tus respuestas y no ser sincero. Condicionar tus respuestas en lo que piensa o en lo que considera aceptable el estándar. ¿Para qué? Para que yo no tenga un mal concepto tuyo. Por ende, no tendría información 100% verídica. Por eso es que en la fase de empatía se sugiere que levantes información de manera tal que el segmento de clientes con el que interactúas no tenga idea de que has ido a levantar información. ¿Y cómo se logra esto?
Existen un montón de herramientas en la fase de empatía, tienes las neuronas espejo, tienes también dentro de la fase de empatía como herramienta el contar historias. En realidad esto lo veríamos mucho más adelante, ¿ok? Bueno, que ya lo hemos visto, si no me equivoco, en las primeras conferencias, cuando hemos hablado del design thinking. La segunda fase es la fase en la cual yo debo identificar los problemas a través de toda la información que yo pude levantar. Cruzo la información de fuente primaria y fuente secundaria y finalmente ya puedo definir el problema. ¿Cómo describo el problema? En base a fuentes secundarias de información, tengo la posibilidad de citar esas fuentes confiables, ¿no? El último reporte del INEI, el último informe del Ministerio de Salud emitido en tal distrito, el último informe de, en ese caso, el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, el cual ha sido publicado en PROMPERÚ hace 2 semanas en la plataforma de CISEX, etcétera. ¿Y de qué otra forma respaldo esto? A través de las evidencias que yo tengo de la aplicación de la metodología ágil del design thinking, las 2 primeras fases. Profesor, ya tengo definido el problema, ya tengo cómo sustentar ese problema con fuentes secundarias confiables y con fuentes primarias propias. ¿Okay? Mejor respaldo que ese no voy a encontrar. Tengo fuentes secundarias de información serias, verídicas, y tengo fuentes primarias donde como evidencia tengo los resultados de las 2 primeras fases del design thinking, la empatía y la identificación de problemas. Vamos a la sección 112. Acá viene la descripción de la solución inicial. Ahora que has podido identificar el principal problema, tanto con fuentes primarias como fuentes secundarias, ahora debes generar una lluvia de ideas, el famoso brainstorming. Plantear una lluvia de ideas para poder resolver o atender dicho problema. Ojo, todavía no estamos hablando de producto, ¿ok? Estamos hablando de ideas para solucionar dicho problema. Y oh casualidad, la tercera fase del design thinking viene a ser la fase de identificación de ideas, ¿ok? O soluciones. Recuerda nuevamente, la primera y segunda fase están en la sección 111, ¿no? La fase de empatía y la fase de identificación de problemas. En la sección 112, ya tengo identificado el problema, ahora cómo resuelvo el problema, lluvia de ideas. Acá tengo que generar una gran cantidad de ideas a través de las cuales yo pueda atender dicha necesidad, deseo, principalmente el problema. Y no necesariamente tengo que elegir una idea de negocio. Yo puedo conectar más de 2 o 3 ideas para darle solución a dicho problema. Y eso es lo que voy a hacer en la sección 112. Buscar la solución inicial a través de una lluvia de ideas, brainstorming. ¿Ok? Inclusive acá se puede considerar un juego de roles. Llego a la sección 113. Voy a dar un paso más. Y acá viene la cuarta fase del design thinking, la fase de prototipado o construcción del producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir esto, profesor? En la sección 111 yo había descrito el problema. Problema que identifiqué con fuentes secundarias y fuentes primarias. En la sección 112, teniendo ya identificado el principal de los problemas o el que requiere atención inmediata, ya generé una lluvia de ideas enorme y ya identifiqué la forma en la cual voy a solucionar dicho problema. O eligiendo una idea de entre muchas o conectando muchísimas ideas y obteniendo una solución mucho más completa. En la sección 113, ¿qué hago con dicha idea de negocio? Dicha idea de negocio tiene que llevarme ahora a construir un producto. Pero no te confundas, cuando digo producto me refiero a bienes tangibles o servicios, ¿ok? El término producto involucra bien tangible o servicio. Por eso que aquí en la sección 113 hablamos de la descripción del producto mínimo viable. Es decir, tenemos que construir un prototipo. En la sección 1.2, dicho prototipo va a tener que ser puesto a prueba. Y esa es la fase 5 del design thinking. La fase 4 es el prototipado, construcción de producto mínimo viable. La fase 5 viene a ser, ese producto mínimo viable tiene que ser puesto a prueba. Por eso es que en la sección 1.2, en la evolución de la idea de negocio,
Este producto mínimo viable, que es el resultado de la generación de la idea de negocio, tiene que evolucionar. ¿Cómo? Voy a salir nuevamente en mi segmento de clientes con ese producto mínimo viable o prototipo e interactuar con el segmento de clientes con el que había empatizado inicialmente para ver si realmente ese prototipo, este producto mínimo viable atiende o no dicho problema. Ahora es muy probable que no tengas la aceptación en el primer intento, pero no hay problema. Justamente se llama producto mínimo viable porque ese producto mínimo viable o prototipo debe estar diseñado con la intención de fallar de manera rápida, de manera económica y dejándote una lección. Por eso es que cuando sales a interactuar con el segmento de clientes con dicho producto mínimo viable o prototipo, es muy probable que no tengas la aceptación en el primer intento. Por ende, regresas a la fase 4 y construyes nuevamente el producto mínimo viable, ¿no? Realizas modificaciones al producto mínimo viable. Una vez hechas las modificaciones, las cuales han sido propuestas o sugeridas por el segmento de clientes, ahora ya tienes lecciones aprendidas y la idea de negocio validada. Llegas al capítulo 2, que es la generación del modelo. Recuerda que al cerrar el capítulo 1 ya no tienes posibilidad alguna de modificar el producto, ¿ok? El bien o el servicio que ya pudiste elaborar. En el capítulo 2 ahora te vas a preocupar por el modelo de negocio. En la sección 2.1 vas a construir el modelo de negocios original y esto lo vas a hacer de dos formas. En primer lugar, construir el lienzo de modelo de negocio o el modelo Canvas. Y aparte de ello, construir la descripción del prototipo de negocio, pero en base a un concierge MVP. ¿Qué es esto? Voy a construir el lienzo de modelo de negocio, voy a construir el modelo Canvas. Y voy a construir también el concierge MVP, es decir, la descripción de los pasos a seguir desde la elaboración del producto hasta la comercialización del mismo, una simulación. Teniendo listo el modelo Canvas y el concierge MVP, voy a salir, al igual que en el capítulo 1, a interactuar con el segmento de clientes. Voy a evolucionar dicho modelo de negocio. Pero en esta interacción con el segmento de clientes, ya no voy a salir con mi producto mínimo viable. Voy a salir con mi modelo Canvas y con Concierge MVP, pero a través de encuestas y entrevistas. Esas encuestas y entrevistas me van a permitir ajustar los datos del modelo de negocio Canvas, de la forma de venta del producto, de la propuesta de valor, de la relación con el cliente, del canal de distribución, de los recursos y actividades clave, de los costos, del flujo de ingresos, toda la información que aparece en el Canvas y de la forma como se va a comercializar el producto, cómo va a llegar al cliente final. En interacción con el segmento de clientes, entonces, yo propongo que trabajes con entrevistas. Entrevistas, en primer lugar, orientadas a tres tipos de personas. Número uno, personas referentes en ese rubro, ¿ok? Personas que ya tienen experiencia en dicho rubro, referentes, personas mediáticas que conozcan sobre el manejo de dicho rubro. Número dos, competencia. Y número tres, el segmento de clientes. En base a esa interacción vas a modificar el prototipo de negocio del concierge MVP y también vas a modificar el modelo de negocio Canvas. Cierras el capítulo 2. Acá ya no puedes dar marcha atrás. En el capítulo 1 cerraste la creación del producto, ¿no? El bien o el servicio. En el capítulo 2 ya definiste el modelo de negocio. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo 3? Ahora vamos a enfocarnos en ejecutar ese modelo de negocio. ¿Cómo, profesor? La implementación de ese modelo. En la sección 3.1.1, por ejemplo, lo ideal es construir un diagrama de Gantt, ¿no? Actividades clave para la puesta en marcha del negocio. Primero, firmar la minuta de constitución de la empresa, llevarla a un notario, después del notario a registros públicos, de registro público irme a la SUNAT, sacar el RUC, la licencia municipal, todos los procedimientos que se requieren de manera preoperativa. Por eso acá nos dicen actividades para poner en marcha el negocio. ¿Cómo se construye esto? A través de un diagrama, una matriz de Gantt. ¿Ok? Donde vas a colocar actividades, vas a colocar a los responsables y un cronograma de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería ejecutarse dicha tarea? En la sección 3.1.2 vas a distribuir las responsabilidades en el equipo emprendedor. Es decir,
Vas a distribuir las responsabilidades entre las personas que están elaborando dicho plan de negocio, tú y tu equipo. Como profesor, acá vas a construir, por ejemplo, perfiles de puesto. Vas a asignar responsabilidades a cada uno de los integrantes de tu equipo emprendedor. Y la gestión en base a indicadores para definir los principales indicadores como punto de partida y la evolución de dichos indicadores. ¿Qué son los indicadores? El cálculo numérico o cuantitativo del resultado esperado a través de una actividad. ¿Cómo se lleva a cabo un indicador? Una fórmula única. Como profesor, ¿cuál es esa fórmula? Lo que obtienes sobre lo que esperas por el 100%. Y ese porcentaje, tú tienes que calcularlo. ¿Ok? Esa es la fórmula. Lo que esperas sobre lo que tienes, perdón, lo que obtienes sobre lo que esperas por el 100%. ¿Ok? Profesor, yo espero, por ejemplo, como un indicador que haya una producción por colaborador de 100 unidades de producto por cada turno de trabajo durante un día. ¿Cuánto es lo que se obtuvo? 95. 95 entre 100 por el 100%. ¿Cuánto te da? 95%. ¿Ese indicador es aceptable para tu empresa, sí o no? Sí, profesor, está en el rango aceptable de entre 90 y 100. Perfecto. Y bueno, la evolución de los indicadores, que viene a ser la mejora de los indicadores a medida que vas avanzando con el plan. En la sección 3.2, acá construyes la matriz de impacto ambiental. Hay varios modelos de matriz. Yo sugiero trabajar con la matriz de Leopold. Es una metodología bastante sencilla en realidad, en la cual se evalúa el impacto que tiene cada una de nuestras actividades frente al ecosistema o al medio ambiente a través de diferentes variables, suelo, agua, aire, etc. En base a la construcción de dicha matriz de impacto ambiental, vas a tener que generar acciones preventivas, es decir, mejorar esa matriz de impacto ambiental de manera preventiva, reduciendo ese impacto negativo en cada tarea o actividad, y acciones correctivas que se llevarán a cabo a futuro. Finalmente, ajustes al modelo de negocio y cierras el capítulo 3. Nos vamos al capítulo número 4, el plan de expansión. Y aquí en el plan de expansión viene todo lo relacionado al proceso administrativo. Empiezas con la fase de planificación, por ejemplo. Acuérdate que el proceso administrativo se conforma de 5 fases, ¿no? Planeación, organización, integración o coordinación, dirección y finalmente control. Vas a empezar con el plan de expansión, es decir, la fase de planeación. Y aquí en la sección 4.1 vas a comenzar con el enfoque estratégico, la construcción de una misión, una visión, al menos 5 valores, la construcción de objetivos, metas, estrategias, tácticas. Vas a tener que construir también la propuesta de tu fuente generadora de ventaja competitiva frente a la competencia. Esto en el enfoque estratégico. En el análisis del entorno, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que evaluar el análisis PESTEL, ¿no? El impacto de las variables del macroambiente externo sobre tu empresa. ¿Qué está pasando actualmente en este preciso momento a nivel político en mi país, en mi territorio nacional, donde voy a realizar la comercialización de mis productos? ¿Qué está pasando a nivel económico, a nivel sociocultural, tecnológico, ecológico, legal? ¿Me beneficia, me perjudica dicha situación? En base a esa información, tendrás que moldear tu plan de negocios. El análisis de las 5 fuerzas de Porter, el poder de negociación del proveedor, el poder de negociación del cliente, las barreras de entrada, los productos sustitutos, tus competidores actuales. En la fase de 4.3 organización vas a tener que elegir una personería jurídica, un régimen tributario y construir, al menos de manera básica, un organigrama, ¿no? ¿Por qué básica, profesor? Porque recuerda que tu equipo emprendedor no es tan grande en un inicio. Así que tendrías que construir un organigrama como punto de partida. En la sección 4.4, estrategias de marketing y ventas, el famoso marketing. En el 4.5, los procesos. En la sección 4.4 tendrías que construir el marketing mix, estrategia de producto, precio, plaza y promoción. En la sección 4.5
realizar el flujo de procesos, ¿no? Ahora hay diferentes formas de crear un flujograma. Flujogramas tenemos los estándar y por procesos. Construye un flujograma para cada una de las tareas o actividades principales de la compañía y gestiona los indicadores en base a esos flujogramas. En la sección 4.6, acá viene la parte más sensible, el análisis económico financiero. Acá tienes que llevar a cabo el proceso de construcción de valoración de tu emprendimiento, cuánto vale tu empresa inicialmente de manera preoperativa antes de empezar operación. La proyección de crecimiento, tu flujo proyectados al menos a 5 años, la estructura de costos de tu compañía, el punto de equilibrio, cuándo alcanzas el punto de equilibrio, a partir de qué mes, tu presupuesto de ingresos y egresos, y el análisis o evaluación de riesgos, ¿no? El BAN, el TIR, el COC, el WAP. Y en la sección 4.7 tienes que cerrar, una vez que ya has analizado de manera económica financiera tu plan de negocios, la necesidad de capital o estrategia de financiamiento. ¿Cómo vas a conseguir el capital o qué estrategia vas a utilizar para financiar el plan de negocios? Acá puedes, por ejemplo, evaluar el hecho de que tienes como alternativas financieras un banco, una caja, una cooperativa. Lo más tentativo para un empresario muchas veces es ir primero a COFIDE, ¿no? Denominado banco de segundo piso, porque es un banco que tiene iniciativa estatal y también privada, es un banco especializado para brindar servicios a emprendedores. Pero ¿por qué no muchos van a COFIDE? Porque en realidad COFIDE te da lo que busca realmente a través de una estrategia de financiamiento, necesidad de capital, pero evalúa hasta el mínimo detalle el plan de negocios. Otra forma en la que puedes cubrir esa necesidad de capital o estrategia de financiamiento a través de concursos, ¿no? Como el que propone, por ejemplo, el Ministerio de Producción, Innovate Perú, Startup Perú, o a través de empresas privadas, por ejemplo, el Grupo Romero, PQS, para quitarse el sombrero, entre otro tipo de estrategias de financiamiento que podrías buscar. Finalmente, en la sección capítulo 5 tienes el relacionamiento con entidades. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que hacer mención a las instituciones aliadas con las que trabajaría tu empresa. Por ejemplo, profesor, voy a comercializar mascarillas. Y ya sabes que necesitas como institución aliada, aparte de la municipalidad, aparte de la SUNAT como institución aliada, DIGEMIT. Profesor, en el rubro agroindustrial, ya sabes que tu institución aliada va a ser SENASA, Ministerio de Agricultura. Institución se refiere porque es estatal. Alianzas estratégicas, empresas privadas. Por ejemplo, profesor, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Lima, CAMEX, no sé, por ahí, alianza estratégica, ADEC, profesor, o como alianza estratégica, mi proveedor, como alianza estratégica, mis intermediarios, que son empresas privadas, alianzas estratégicas, y tu participación en programas de apoyo al emprendimiento. Finalmente cierras con el capítulo 6 con una propuesta de implementar responsabilidad social y las conclusiones. Esto que ves aquí es el lienzo de modelo de negocio denominado modelo Canvas, que viene a ser un resumen del plan de negocios. Es esta información con la cual puedes buscar nuevos socios o buscar financiamiento. No se sugiere jamás que entregues el plan de negocios de manera completa a un potencial inversionista. Por eso es que se trabaja con el modelo Canvas. Lo mismo para buscar financiamiento en una entidad privada. Esta es la herramienta útil. Y con esto hemos cerrado la estructura, base o punto de partida para la construcción de un plan de negocios. Andrei, ¿me ayudas con las consultas, por favor?